Hola, ¿qué tal? Soy Juliet y estamos aquí en KimiTube. Hoy voy a entrevistar a los anhídridos. Él es uno de los grupos funcionales en la química orgánica. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Empecemos. Háblanos un poco sobre ti. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Bueno, la pérdida de agua en dos moléculas de ácido carboxílico produce un anhídrido de ácido. Anhídrido significa sin agua. Por consiguiente, un anhídrido de ácido puede ser preparado al calentar un ácido carboxílico. Un anhídrido es un derivado de ácido carboxílico porque el OH de un ácido carboxílico ha sido reemplazado por un ion carboxilato. Como los cloruros de ácido, los anhídridos son derivados de ácido activados y con frecuencia se usan para los mismos tipos de acilaciones. Los anhídridos no son tan reactivos como los cloruros de ácido y en ocasiones se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, la cantaridina es un compuesto tóxico presente en la mosca española, la cual se usa como un vesicante que ocasiona quemaduras y ampollas para eliminar verrugas en la piel, debido a que los anhídridos no son tan reactivos como los cloruros de ácido, con frecuencia son más selectivos en sus reacciones. Los anhídridos son valiosos cuando el cloruro de ácido necesario es muy reactivo, no existe o es más costoso que el anhídrido correspondiente. La estructura general de los anhídridos de ácido es la siguiente. Un anhídrido de ácido procede de la deshidratación de dos ácidos carboxílicos que podrán ser iguales o distintos e incluso en algunos casos se pueden obtener a partir de un solo ácido carboxílico, como es el caso de los ácidos dicarboxílicos. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Tenemos un ácido carboxílico que voy a poner aquí, R1, unido a un carbono y este carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y mediante un enlace simple a un grupo OH. Y un segundo ácido carboxílico que será R2 unido a un carbono mediante un doble enlace al oxígeno y mediante un enlace simple a un grupo OH. ¿Qué va a pasar? Pasará lo siguiente. De aquí tomo este OH y de aquí este OH. ¿Qué pasará? Que tengo del OH de arriba un oxígeno y un hidrógeno. Del OH de abajo un oxígeno y un hidrógeno. Uno de los oxígenos, por ejemplo el de arriba, junto a los hidrógenos formarán agua. Entonces, mediante estos dos OH obtendré una molécula de agua y todavía me quedará un oxígeno. Pues este oxígeno de aquí es el que va a servir para unir a estos dos compuestos. Quedaría lo siguiente. R1 unido a un carbono doble enlace con oxígeno y aquí unido a un solo oxígeno. Y este tendría R2 unido a un carbono mediante un doble enlace a un oxígeno y mediante un enlace simple a este mismo oxígeno. Y vemos que lo que eran dos compuestos forman ahora un solo compuesto. ¿Y por qué se dice anhídrido? Porque se deshidratan. ¿Qué quiere decir que se deshidratan? Que desprenden una molécula de agua. Entonces, a partir de dos ácidos carboxílicos, obtengo un anhídrido de ácido más una molécula de agua. Muy interesante lo que nos cuentas. Descríbenos tu nomenclatura. Si las dos moléculas de ácido carboxílico que forman un anhídrido son las mismas, el anhídrido es un anhídrido simétrico. Si son diferentes, es un anhídrido mixto. Los anhídridos simétricos se nombran reemplazando la palabra ácido en el ácido correspondiente por anhídrido. Los anhídridos mixtos se nombran indicando primero la palabra anhídrido y luego se deben mencionar los nombres de ambos ácidos, sin escribir la palabra ácido, en orden alfabético.
Olvidaba mencionar que también existen anhídridos cíclicos. Los anhídridos cíclicos, formados por ciclación de un diácido, se nombran cambiando la palabra ácido por anhídrido y terminando el nombre en dioico. ¿Cuáles son tus propiedades? Los anhídridos se obtienen tratando las sales de ácidos orgánicos con halogenuros de ácido. En cuanto a las propiedades físicas, los inferiores son líquidos, los superiores sólidos. El anhídrido metanoico no existe en estado libre, son insolubles en agua. Y en las propiedades químicas reaccionan con el agua dando los dos ácidos que le habían dado origen al anhídrido. Esta reacción se potencia en presencia de calor. Es también llamada de hidrólisis. Sería exactamente la reacción inversa en la formación del anhídrido etanoico. Reaccionan con alcoholes. Los anhídridos forman ésteres con los alcoholes. Con el amoníaco dan amidas. ¿Cuál es la síntesis general de los anhídridos? El método más general para la preparación de anhídridos es la reacción de un cloruro de ácido con un ácido carboxílico o una sal de carboxilato. Algunos anhídridos cíclicos se preparan solo calentando el diácido correspondiente. En ocasiones se adiciona un agente deshidratante, como el cloruro de acetilo o el anhídrido acético, para acelerar esta reacción. Debido a que los anhídridos cíclicos son 5 y 6 miembros son muy estables, el equilibrio favorece a los productos cíclicos. ¡Wow! ¿Cómo reaccionan los anhídridos? El grupo saliente de un anhídrido es un ion carboxilato, lo que significa que un anhídrido es menos reactivo que un cloruro de acilo, pero más reactivo que un éster o un ácido carboxílico. Por lo tanto, un anhídrido de ácido reacciona con un alcohol para formar un éster y un ácido carboxílico, y con una amina para formar una amida y un ion carboxilato. En cada caso, el nucleófilo entrante, después de perder su protón, es una base más fuerte que el ion carboxilato saliente. Se debe tener presente que un derivado de ácido carboxílico se puede convertir en uno menos reactivo, pero no en uno más reactivo. Los anhídridos experimentan muchas de las mismas reacciones que los cloruros de ácido. Como los cloruros de ácido, los anhídridos se convierten con facilidad en derivados de ácido menos reactivos. Como los cloruros de ácido, los anhídridos participan en la acilación de Friedel-Crafts. El catalizador puede ser cloruro de aluminio, ácido polifosfórico u otros compuestos ácidos. Los anhídridos cíclicos dan una funcionalidad adicional en la cadena lateral del producto aromático. La mayoría de las reacciones de los anhídridos involucran la pérdida de una de las dos moléculas de ácido como un grupo saliente. Si se necesita activar un ácido valioso, convertirlo al anhídrido permitiría que solo la mitad de los grupos ácidos reaccionara. Convertir el ácido en un cloruro de ácido sería más eficiente debido a que permitiría que todos los grupos ácidos reaccionaran. Sin embargo, existen 3 ejemplos específicos donde se prefieren los anhídridos. Primero, uso del anhídrido acético. El anhídrido acético es económico y conveniente de usar, y con frecuencia da mejores rendimientos que el cloruro de acetilo para la acetilación de alcoholes, para preparar ésteres de acetato y aminas para preparar acetamidas. Segundo, uso del anhídrido acético fórmico. El cloruro de formilo, el cloruro de ácido del ácido fórmico, no puede usarse para la formilación debido a que se descompone con rapidez a monóxido de carbono y ácido clorhídrico. El anhídrido acético fórmico, preparado a partir de formiato de sodio y cloruro de acetilo, reacciona principalmente en el grupo formilo. La falta de un grupo alquilo
voluminoso y donador de densidad electrónica, hace que el grupo formilo esté menos impedido y sea más electrofílico que el grupo acetilo. Los alcoholes y las aminas son formilados por el anhídrido acético fórmico para formar ésteres de formiato y formamidas, respectivamente. Tercero, uso de anhídridos cíclicos para preparar compuestos difuncionales. Con frecuencia es necesario convertir solo un grupo ácido de un diácido en un éster o una amida. Esta transformación se logra con facilidad usando un anhídrido cíclico. Cuando un alcohol o una amina reaccionan con un anhídrido cíclico, solo uno de los grupos carboxilo en el anhídrido se convierte en un éster o una amida. El otro sale como un ion carboxilato y resulta un derivado monofuncionalizado. ¿Y cuáles son tus usos? El más conocido e importante es el anhídrido etanoico o anhídrido acético. Este se utiliza en la fabricación de acetato, de celulosa, resinas, etc. También en la síntesis de aspirinas. El anhídrido acético es el anhídrido de ácido carboxílico más importante. Se producen casi 4.000 millones de libras por año, principalmente para la síntesis de plásticos, fibras y fármacos. El anhídrido acético consiste de 2 moléculas de ácido acético menos una molécula de agua. La síntesis industrial más común comienza con la deshidratación del ácido acético para formar la acetona. Esta deshidratación es muy endotérmica, pero hay un gran incremento en la entropía al formarse 2 moléculas a partir de una. Por tanto, a una temperatura lo suficientemente alta, el equilibrio favorece a los productos. El fosfato de trietilo se adiciona como catalizador para mejorar la rapidez de la reacción. La acetona, un gas a temperatura ambiente, se adiciona directamente al ácido acético, reaccionando de manera rápida y cuantitativa para formar anhídrido acético. Esta preparación económica a gran escala hace que el anhídrido acético sea un reactivo de acilación conveniente y económico. Muchas gracias, Grupo Funcional de los Anhídridos, por aceptar mi invitación y responder mis preguntas. Esto ha sido todo por hoy aquí en KimiTube. Nos vemos en una próxima ocasión.